Rompió en llanto al ver una sola foto, que le hizo Chile a tu pueblo. Lo primero que escuché no fue el murmullo habitual de la sala ni el ruido de las sillas arrastrándose contra el piso. Fue una pregunta. Una pregunta lanzada con tanta frialdad que me dejó inmóvil. Amara, ¿qué le hizo Chile a tu pueblo? Antes de que pudiera reaccionar, otro estudiante soltó una frase todavía más dura. Seamos honestos. Los estados continentales nunca llegan a una isla para ayudar. Llegan para quedarse con la tierra, imponer sus reglas y borrar lo que había antes. Sentí que el aire se detenía dentro de mis pulmones. No respondí. No porque estuviera de acuerdo, ni porque quisiera defender a Chile. Simplemente no sabía qué decir. Mi nombre es Amara Teo. Nací y crecí en Rapa Nui, una isla pequeña en medio del Pacífico, y hacía apenas unas semanas que había llegado a Australia para estudiar relaciones internacionales en la Universidad de Sydney. Hasta aquel día nunca había sentido la necesidad de examinar profundamente la relación entre mi isla y Chile. Conocía algunas fechas. Había escuchado palabras como anexión, soberanía, acuerdo de voluntades, aislamiento, explotación y resistencia. Sabía que existían heridas antiguas. También sabía que muchas familias de mi comunidad tenían una relación compleja con el continente. Pero una cosa es conocer palabras. Otra muy distinta es sentir que esas palabras apuntan directamente contra tu identidad. La pregunta, ¿qué le hizo Chile a tu pueblo?, comenzó a golpearme por dentro como una ola que no encontraba dónde romper. ¿Había sido Chile solamente un ocupante? ¿Había destruido nuestra cultura? ¿Había protegido la isla? ¿Había hecho ambas cosas? ¿Era posible agradecer ciertos actos sin esconder las injusticias? ¿Era posible criticar al Estado chileno sin convertir a todos los chilenos en enemigos? Y, sobre todo, porque yo, que había crecido en Rapa Nui, no tenía una respuesta clara. Creo que todo comenzó realmente esa tarde. Pero para entenderlo tengo que llevarlos primero a mi isla. Las mañanas en Rapa Nui no se parecen a las mañanas de ningún otro lugar. Antes de que el sol aparezca por completo, el cielo comienza a cambiar de un azul profundo a tonos violetas, naranjos y rosados. El océano parece una enorme superficie de metal oscuro y, de pronto, una línea de luz atraviesa el horizonte. Cuando el viento sopla desde el mar, trae olor a sal, pasto húmedo y piedra volcánica. A veces, desde muy temprano, se escuchan caballos caminando cerca de los caminos. Otras veces son las camionetas, los perros o las voces de los vecinos las que anuncian que el día ya comenzó. Nuestra isla está a miles de kilómetros del continente. Para buena parte del mundo, es apenas un punto perdido en el mapa. Para algunos turistas, es el lugar de los moais. Para nosotros, es hogar, memoria, orgullo y también conflicto. Yo crecí cerca de Angarroa con mi madre, mi hermano menor y mi abuela, a quien todos llamábamos Nuaiña. Mi abuela cocinaba como si cada plato fuera una ceremonia. El vapor del pescado, el camote, el plátano y las sopas llenaba la cocina mientras ella caminaba lentamente entre las ollas. Cuando yo era niña, le preguntaba por el pasado. Noa, ¿cómo era la isla antes? Ella casi siempre respondía de la misma manera. Era distinta, niña. Después sonreía, cambiaba el tema y me pedía que fuera a buscar algo al patio. Nunca insistí demasiado. Yo creía que el pasado le pertenecía a ella y que el futuro me pertenecía a mí. Era una división cómoda, casi inocente. Ella guardaba sus recuerdos y yo preparaba mis sueños. Quería salir de la isla, estudiar, conocer ciudades enormes y entender por qué algunos países imponían su visión sobre otros. No soñaba con convertirme en una figura famosa ni con hablar frente a las Naciones Unidas. Solo quería comprender. Cuando recibí la carta de aceptación de la Universidad de Sydney, mi mamá gritó de felicidad. Mi hermano comenzó a decir que tendría una hermana internacional. Mi abuela, en cambio, permaneció en silencio. Esa noche tomó mis manos entre las suyas y me miró fijamente. Amara, no olvides nunca de dónde vienes. En ese momento la frase me pareció bonita, pero distante. Como una de esas expresiones que los adultos repiten antes de una despedida. Yo pensaba que conocía mis raíces.
Sabía bailar, conocía relatos de la isla, entendía palabras de Rapa Nui y había crecido rodeada por familiares que hablaban de la tierra como si fuera un ser vivo. ¿Qué más necesitaba saber? Semanas después subí al avión con mis documentos, mi ropa y una mezcla de miedo y entusiasmo. Desde la ventanilla vi desaparecer la isla bajo las nubes. Por primera vez comprendí lo pequeña que era Rapa Nui frente a la inmensidad del Pacífico. También comprendí lo sola que podía sentirse. Sydney me recibió con edificios altos, autopistas, trenes, multitudes y una velocidad que no conocía. En el campus escuchaba idiomas de todo el mundo. Había estudiantes de China, Corea, India, Francia, Estados Unidos, Brasil, Perú y decenas de otros países. Durante la orientación conocí a Mei Lin, una joven chino-australiana que hablaba con seguridad y movía las manos cada vez que explicaba algo. Pocos días después se unió a nosotras Hiwon, una estudiante surcoreana que sonreía con dulzura, aunque podía ser extremadamente directa cuando hablaba de política. Las tres almorzábamos juntas, estudiábamos en la biblioteca y nos quejábamos de los profesores que enviaban demasiadas lecturas. Yo me sentía cómoda con ellas. Hasta aquel almuerzo. Mei estaba mirando una noticia sobre territorios insulares cuando levantó la vista y me preguntó. Rapa Nui pertenece a Chile, ¿cierto? Sí, respondí. Hiwon intervino. Pero antes era independiente. ¿Cómo ocurrió todo? Me quedé pensando. Hubo un acuerdo en el siglo XIX. Es complicado. ¿Un acuerdo entre iguales? Preguntó Mei con una sonrisa escéptica. Porque muchas veces los países poderosos llaman acuerdo a algo firmado bajo presión. Hiwon dejó el tenedor sobre su bandeja. ¿Tu familia sufrió por culpa de Chile? La pregunta me atravesó. No sé, admití. Nunca he hablado de eso en profundidad con mi abuela. Mei frunció el ceño. ¿Cómo que no sabes? Es la historia de tu propio pueblo. No lo dijo con crueldad. Pero me dolió. Durante la clase de la tarde no pude concentrarme. Las palabras escritas en la pantalla del profesor se mezclaban con la pregunta que seguía repitiéndose en mi cabeza. ¿Qué le hizo Chile a tu pueblo? Al terminar fui directamente a la biblioteca. Busqué documentos sobre la incorporación de Rapa Nui a Chile, el capitán Policarpo Toro, el rey Atamutequena, las compañías ovejeras, el confinamiento de los habitantes de la isla, la administración naval y las distintas interpretaciones del Acuerdo de Voluntades de 1888. Mientras más leía, más incómoda me sentía. Encontré testimonios sobre tierras arrebatadas, restricciones de movimiento y familias obligadas a vivir dentro de una zona limitada alrededor de Angkor Roa. Leí sobre enfermedades, abandono, racismo y decisiones tomadas desde Santiago por personas que jamás habían pisado la isla. Pero también aparecían otros relatos. Profesores continentales que se quedaron durante años enseñando en condiciones difíciles. Médicos que viajaron sin saber si contarían con medicamentos suficientes. Marinos que trasladaron enfermos, repararon caminos o mantuvieron comunicaciones cuando la isla permanecía prácticamente aislada del resto del mundo. Una historia de abuso y ayuda. De imposición y encuentro. De abandono y sacrificio. Todo estaba mezclado. En una mesa cercana escuché a dos estudiantes chilenos conversando. Se llamaban Nicolás Arancibia y Fernanda Rojas. Hablaban sobre un trabajo de economía, se reían y discutían por cuál era la mejor empanada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Fernanda sonrió. ¿También eres chilena? Me preguntó. Soy de Rapa Nui. Qué bacán, respondió inmediatamente. Siempre he querido ir. Aquella respuesta sencilla me produjo una sensación extraña. Frente a mí tenía libros que hablaban de Chile como un poder colonizador. A pocos metros había dos jóvenes chilenos que no parecían conquistadores ni enemigos. Eran simplemente estudiantes, tan perdidos y cansados como yo. Cerré el libro. Esa noche llamé a mi abuela. El tono de la llamada internacional pareció durar una eternidad. Cuando finalmente contestó, escuché el ruido de una olla y el viento entrando por alguna ventana. Amara, mi niña. ¿Está todo bien? No pude contenerme.
Le conté la conversación del almuerzo, lo que había leído y la vergüenza que sentía por no conocer nuestra propia historia. Al otro lado de la línea hubo un silencio largo. Después escuché cómo dejaba algo sobre la mesa. Entonces llegó el momento, dijo. Su voz había cambiado. Ya no era la voz ligera de la abuela que bromeaba mientras cocinaba. Era más baja, más lenta y profundamente seria. Me senté en la cama y abracé una almohada. ¿El momento de qué? De contarte lo que nuestra familia recuerda. Pero tienes que escuchar todo, Amara. No solamente lo que te haga sentir bien. Respiré hondo. Estoy lista. Mi abuela comenzó hablando de los años en que una compañía controlaba gran parte del territorio de la isla. Cuando yo era niña, dijo, todavía quedaban adultos que recordaban el tiempo en que nuestra gente no podía moverse libremente por su propia tierra. Había cercos. Había guardias. Había lugares a los que no se podía entrar sin permiso. Su voz tembló ligeramente. Los animales podían recorrer más terreno que muchas familias Rapanui. Sentí un nudo en el estómago. Ella me contó que algunos antepasados trabajaron en condiciones durísimas, recibiendo poco a cambio. Me habló de hombres castigados, de mujeres humilladas y de niños que crecieron escuchando que su lengua y sus costumbres eran atrasadas. No voy a mentirte, continuó. Chile nos falló muchas veces. Hubo autoridades que nos miraron desde arriba. Hubo decisiones injustas. Hubo gente que llegó creyendo que por venir del continente sabía más que nosotros. Apreté el teléfono con fuerza. Era la respuesta que mis compañeras probablemente esperaban. Pero mi abuela no había terminado. Sin embargo, si alguien te dice que todos los chilenos que llegaron fueron iguales, tampoco está diciendo la verdad. Guardó silencio durante unos segundos. Yo tenía 7 años cuando conocí a la profesora Elena Muñoz. El tono de su voz se volvió más suave. Elena era una joven maestra de Valparaíso que había aceptado viajar a Rapa Nui cuando muy pocas personas estaban dispuestas a hacerlo. El trayecto era largo, las comunicaciones eran irregulares y las condiciones de vida estaban lejos de ser cómodas. Llegó mareada, pálida y con una maleta que parecía más grande que ella, recordó mi abuela. Los niños nos reímos cuando bajó. Pensábamos que no iba a durar ni una semana. Pero Elena se quedó. Enseñaba castellano, matemáticas y ciencias, pero también pedía a las familias que compartieran palabras y relatos Rapanui dentro de la sala. No siempre lo hizo bien. A veces repetía ideas equivocadas aprendidas en el continente. Otras veces insistía demasiado en normas que parecían absurdas para la vida isleña. Sin embargo, escuchaba. Esa diferencia, según mi abuela, cambió muchas cosas. Un día le pregunté por qué quería enseñarnos y todos decían que éramos unos salvajes, con tono aíña. Ella se quedó helada. Después se arrodilló frente a mí y me dijo, quien te haya dicho eso no merece ser llamado profesor. Mi abuela todavía recordaba el olor de los cuadernos nuevos que Elena repartió. Hasta entonces varios niños escribían en papeles reutilizados o compartían lápices demasiado cortos. La profesora había pedido materiales al continente durante meses y, cuando finalmente llegaron, los distribuyó como si entregara un tesoro. Cuando abrí mi primer cuaderno, sentí que el mundo se volvía más grande, me dijo. No porque Chile hubiera venido a salvarnos. Nosotros no necesitábamos que nos salvaran. Pero alguien nos estaba dando una herramienta que antes no teníamos. La diferencia era importante. No éramos un pueblo vacío esperando civilización. Éramos una comunidad con lengua, historia, navegación, astronomía, agricultura, canciones y conocimientos propios. Pero también necesitábamos acceso a medicina moderna, comunicaciones y educación formal para relacionarnos con un mundo que avanzaba sin pedirnos permiso. Mi abuela recordó también al practicante Tomás Barría, un funcionario de salud proveniente del sur de Chile. En aquella época, una infección menor podía convertirse rápidamente en una tragedia. Tomás recorría casas, limpiaba heridas, vacunaba niños y enseñaba medidas básicas de higiene. Una tarde, una amiga de mi abuela cayó sobre unas piedras y se abrió profundamente la pierna. La sangre no se detenía.
Tomás la tomó en brazos y corrió con ella hasta la enfermería, dijo. Su camisa quedó cubierta de sangre, pero no le importó. Mientras corría, le repetía, aguanta, cabra chica. No te me vaya a dormir. Mi abuela soltó una pequeña risa. Así hablaba él. Bien chileno. Al principio no entendíamos la mitad de lo que decía. La niña sobrevivió. Años después, aquella misma niña se convirtió en auxiliar de enfermería. Por eso te digo que la historia no cabe en una sola frase, continuó Noaíña. El Estado podía tratarnos con injusticia, mientras una profesora o un paramédico entregaban su vida por nosotros. Las dos cosas ocurrieron al mismo tiempo. Yo permanecí en silencio. La imagen que tenía en mi mente comenzaba a romperse. No porque Chile apareciera repentinamente como un héroe sin defectos. Todo lo contrario. Por primera vez lo veía como una realidad contradictoria, formada por instituciones, decisiones políticas y personas concretas. Mi abuela prosiguió. Con los años llegaron nuevas conexiones marítimas, radios, generadores eléctricos y servicios que redujeron parcialmente el aislamiento. La primera vez que algunas casas tuvieron luz durante varias horas seguidas, los niños corrieron por Angarroa gritando que había aparecido un segundo sol. Pero los beneficios venían acompañados de control. Nos enseñaban, pero también decidían por nosotros, dijo. Nos atendían, pero muchas veces no nos preguntaban qué necesitábamos. Nos integraban a Chile, pero esperaban que fuéramos nosotros quienes cambiáramos por completo. Esa frase me marcó. Ayudar sin escuchar también puede convertirse en una forma de dominación. En mi opinión, esta es una verdad que no solo sirve para Chile. Sirve para cualquier país que afirma estar llevando progreso a una comunidad distinta. El progreso impuesto desde arriba puede construir una carretera y, al mismo tiempo, destruir una memoria. Puede levantar una escuela y prohibir una lengua. Puede enviar médicos, pero negar derechos políticos. Por eso la gratitud no debe convertirse en silencio. Y la crítica tampoco debe borrar todo acto humano. Mi abuela tomó aire y comenzó a contarme un episodio que jamás había escuchado. Durante una emergencia marítima, cuando ella era adolescente, un fuerte oleaje amenazó varias viviendas cercanas a la costa. Las autoridades ordenaron trasladar temporalmente a mujeres, ancianos y niños hacia una zona más alta. Muchos hombres Rapanui querían permanecer abajo para proteger las casas, los botes y los animales. El oficial encargado, el teniente Esteban Rojas, se negó. No necesito héroes estorbando. Todos arriba, ahora. La frase encendió la rabia. Algunos habitantes pensaron que el oficial los consideraba incapaces. Otros creyeron que los continentales querían apoderarse de la zona mientras ellos permanecían lejos. Los hombres lo insultaron, contó mi abuela. Dijeron que jamás abandonarían sus casas por orden de un afuerino. El teniente respondió con una dureza todavía mayor. Mientras yo esté a cargo, ningún civil va a morir aquí para demostrar valentía. Finalmente, las familias aceptaron retirarse. Desde la zona alta observaron cómo el oleaje golpeaba la costa. Varias embarcaciones quedaron destruidas y algunas construcciones resultaron dañadas. Cuando amaneció, descubrieron algo inesperado. El teniente Rojas y su pequeño grupo habían pasado la noche intentando asegurar los botes, trasladar animales y rescatar pertenencias de las viviendas más expuestas. Uno de los marinos sufrió una fractura. Otro casi fue arrastrado por una ola. Nos había echado para protegernos, dijo mi abuela. Él se quedó abajo y asumió el riesgo que no quiso que nosotros corriéramos. A la mañana siguiente, el oficial no pidió agradecimientos. Solo reunió a la comunidad y dijo: perdimos cosas, pero no perdimos a nadie. Eso es lo único importante. Noaíña hizo una pausa. A veces las palabras más frías esconden decisiones tomadas con miedo de perder a otros. No siempre es así, por supuesto. También existen palabras frías que esconden desprecio. El problema es que solo podemos conocer la diferencia examinando los hechos. Después de aquella llamada apenas pude dormir. La pregunta ya no era, ¿Chile fue bueno o malo? La verdadera pregunta era mucho más incómoda.
¿Cómo se construye una relación nacional cuando existe dolor, pero también vínculos reales? ¿Podía Rapa Nui exigir justicia sin negar a los chilenos que habían servido con honestidad? ¿Podía Chile sentirse orgulloso de ciertos logros sin esconder la violencia ejercida contra los pueblos originarios? Comencé a investigar. Durante las vacaciones viajé primero a Perú, donde conocí a una familia de la zona sur que había recibido apoyo de voluntarios chilenos después de un desastre natural. No se trataba de un gigantesco proyecto gubernamental ni de una campaña diseñada para televisión. Eran bomberos, médicos, técnicos y ciudadanos comunes. En un poblado conocí a don Ricardo Guamán, un agricultor de más de 70 años que me mostró una pequeña placa instalada junto a un sistema de agua reparado por equipos peruanos y chilenos. Aquí siempre se habla de rivalidad, me dijo. Del fútbol, de la guerra, del pisco y de quién inventó qué cosa. Pero cuando la tierra se movió, los que llegaron no preguntaron de qué lado de la frontera éramos. Ricardo recordó a una ingeniera chilena llamada Daniela Sepúlveda, quien pasó semanas trabajando con técnicos locales. No llegó dando órdenes. Primero reunió a los vecinos y preguntó cómo funcionaban antiguamente los canales. Nos dijo que nosotros conocíamos la tierra y ella conocía ciertas herramientas, explicó. Que si juntábamos ambas cosas, la solución podía durar. Esa frase me impresionó. No, yo vengo a enseñarles. No, ustedes no saben. Sino, juntaremos lo que ustedes conocen con lo que nosotros podemos aportar. Durante el trabajo ocurrió un accidente. Un muro cedió y 2 obreros resultaron heridos. Daniela acompañó a las familias durante horas y se negó a abandonar el lugar hasta asegurarse de que recibieran atención. Ricardo me mostró una fotografía. En ella aparecían trabajadores peruanos y chilenos cubiertos de barro, comiendo juntos bajo una lona. No había banderas. No había discursos. Solo personas agotadas, compartiendo pan y café. Al observar la foto, Ricardo comenzó a llorar. A mi hermano lo criaron enseñándole que Chile era el enemigo, dijo. Pero cuando estuvo atrapado bajo los escombros, un chileno fue quien se metió a sacarlo. Ese testimonio me golpeó con una fuerza brutal. Porque demostraba algo que a veces olvidamos: los conflictos históricos pueden durar generaciones, pero un acto humano es capaz de abrir una grieta en el prejuicio. No borra la guerra. No elimina las responsabilidades. Pero obliga a mirar al otro de una manera diferente. Desde Perú continué mi investigación sobre la presencia chilena en misiones internacionales. Así llegué a historias provenientes de Haití. Durante años, miles de chilenos participaron en labores de seguridad, atención médica, reconstrucción y cooperación en ese país. La experiencia no estuvo libre de críticas. Ninguna intervención extranjera lo está. Hubo haitianos que cuestionaron la presencia internacional, y tenían razones para hacerlo. Pero también existían historias personales que casi nunca aparecían en los debates. Contacté a una mujer llamada Nadege Pierre, quien vivía cerca de Puerto Príncipe y había trabajado como intérprete para equipos médicos. Nadege me contó sobre el doctor chileno Martín Leiva. Después del terremoto, muchas familias quedaron sin acceso regular a atención médica. Martín atendía heridas, infecciones y problemas respiratorios, pero pronto comprendió que curar personas durante unas semanas no era suficiente. Comenzó a capacitar a jóvenes haitianos en primeros auxilios y coordinación de emergencias. Él decía que no quería que dependiéramos siempre de extranjeros, recordó Nadege. Quería que nosotros pudiéramos atender a nuestra propia comunidad. Uno de esos jóvenes era su hijo, Samuel. Samuel había perdido a su padre y desconfiaba profundamente de cualquier uniforme extranjero. Al principio se negaba incluso a saludar a los chilenos. Un día le preguntó directamente a Martín: ¿por qué haces esto? Cuando termine tu misión, regresarás a tu país y nosotros seguiremos aquí con los mismos problemas. El médico no se ofendió. Probablemente tengas razón, respondió. Yo me voy a ir. Por eso necesito que tú aprendas más que yo sobre cómo cuidar a tu gente. Samuel aceptó participar. Años después se convirtió en técnico sanitario. Cuando conversé con él por videollamada, me dijo algo que nunca olvidé. Chile no es un país perfecto.
Ningún país lo es. Pero algunos chilenos nos miraron como colegas, no como víctimas. Otra vez aparecía la misma idea. No superioridad. No caridad utilizada para humillar. Cooperación entre seres humanos. Por supuesto, también encontré testimonios negativos. Personas que denunciaban arrogancia, errores o falta de comprensión cultural. Decidí no eliminarlos de mi investigación. Porque buscar únicamente historias positivas habría convertido todo mi viaje en propaganda. Y yo no quería fabricar una leyenda dorada sobre Chile. Quería entender por qué, a pesar de sus contradicciones, tantas personas extranjeras hablaban con respeto del país y de su gente. Más tarde conocí el caso de una agrupación chilena que enviaba lentes, equipos médicos y apoyo técnico a comunidades rurales de distintos países latinoamericanos. Uno de sus voluntarios era un óptico de Concepción llamado Álvaro Medina. Durante una jornada en Centroamérica, un niño llegó acompañado por su madre. Ella había perdido sus anteojos años atrás y no podía costear unos nuevos. Apenas distinguía los rostros y realizaba todas sus tareas acercándose los objetos a pocos centímetros. El niño le preguntó a Álvaro: ¿por qué nos ayuda si nosotros no podemos pagarle? Álvaro le respondió: porque tu mamá tiene derecho a ver tu cara con claridad. Eso no debería depender de cuánto dinero tienen. No encontraron lentes adecuados ese día. El óptico tomó las medidas, regresó a Chile y mandó fabricar un par especialmente para ella. Semanas después, cuando la mujer se puso los anteojos, observó a su hijo y comenzó a llorar. «Estás más grande de lo que imaginaba», le dijo. El vídeo de ese momento circuló entre los voluntarios, pero nunca se convirtió en una gran noticia. No había una celebridad. No había millones de visualizaciones. No había un político cortando una cinta. Solo una madre mirando claramente el rostro de su hijo por primera vez en años. Este tipo de historias me hicieron pensar en algo que considero fundamental. La verdadera reputación internacional de un país no se construye únicamente con discursos presidenciales, tratados comerciales o campañas turísticas. Se construye con la conducta de las personas cuando nadie importante las está observando. Se construye cuando un bombero cruza una frontera. Cuando un médico enseña en lugar de crear dependencia. Cuando una profesora reconoce que la cultura local también tiene valor. Cuando un rescatista decide que una vida extranjera vale exactamente lo mismo que la propia. Entonces dirigí mi atención al terremoto de 2010 en Chile. Las imágenes eran devastadoras. Edificios destruidos, carreteras cortadas, localidades costeras arrasadas y familias buscando a sus seres queridos. Pero junto a esas imágenes aparecía otro fenómeno: ayuda proveniente de múltiples partes del mundo. Perú envió apoyo y suministros. Argentina movilizó hospitales y personal. México, Brasil, España, Estados Unidos, Japón y numerosos países ofrecieron asistencia. Incluso naciones con menos recursos organizaron campañas para reunir alimentos y dinero. ¿Por qué tantas personas querían ayudar a Chile? Algunos dirán que se trató simplemente de solidaridad internacional. Y es cierto. Pero cuando comencé a leer los mensajes enviados por ciudadanos extranjeros, encontré algo más. Chile nos ayudó cuando lo necesitamos. Los bomberos chilenos estuvieron con nosotros. Sus médicos atendieron a nuestra gente. Ahora nos corresponde acompañarlos. La confianza regresaba. No como una cifra ni como un eslogan. Regresaba convertida en acción. También descubrí la enorme impresión que Chile provocaba entre extranjeros por su capacidad de levantarse después de cada tragedia. Una periodista alemana que cubrió el terremoto escribió que nunca había visto a tantas personas comunes organizar ollas comunes, remover escombros y compartir agua sin esperar instrucciones. Un voluntario brasileño quedó impactado al ver a vecinos protegiendo casas que no les pertenecían. Una enfermera canadiense dijo que, en medio del caos, los chilenos hacían bromas para mantener la calma. Esa mezcla de dolor, humor negro y solidaridad es profundamente chilena. En Chile puede estar cayéndose una pared y alguien igualmente dirá: bueno, por lo menos quedó parada la otra. No es indiferencia. Es una forma de resistir.
Después de meses investigando desde lejos, decidí viajar al Chile continental. Quería observar el país que tantas veces había sentido cercano y distante al mismo tiempo. Cuando aterrizó el avión en Santiago, lo primero que me impactó fue la cordillera. Desde el aire parecía una muralla gigantesca protegiendo la ciudad. Sus cumbres nevadas se extendían bajo el cielo como si Chile estuviera construido entre dos fuerzas imposibles, las montañas y el océano. En el aeropuerto escuché expresiones que conocía desde niña, pero que en el continente parecían pronunciarse a una velocidad absurda. Ya, po. Al tiro. ¿Cachai? No pasa nada. Un funcionario me indicó el camino con tanta rapidez que tuve que pedirle que repitiera todo. Se rió. Perdón. Hablamos terrible rápido. En Santiago conocí extranjeros que llevaban años viviendo allí. Camille, una francesa, me dijo que llegó esperando encontrar un país gris y rígido. Me sorprendió la calidez, confesó. Los chilenos pueden parecer reservados al principio, pero cuando te abren la puerta de su casa, prácticamente te adoptan. Takeshi, un ingeniero japonés, se encontraba fascinado por la cultura sísmica. En otros países, un temblor pequeño provoca pánico, comentó. Aquí la gente mira la lámpara y calcula la magnitud antes de decidir si se levanta. Se rió al recordar su primer sismo en Santiago. Yo estaba debajo de una mesa mientras mi vecino chileno seguía tomando té. Me dijo, tranquilo, compadre. Este todavía no merece zapatos. Una estudiante colombiana llamada Valentina habló de otra impresión. Chile es más contradictorio de lo que imaginaba. Tiene instituciones fuertes, pero también desigualdad. Tiene paisajes maravillosos, pero conflictos ambientales. La gente critica muchísimo a su país, pero si un extranjero lo ataca injustamente, todos salen a defenderlo. Esa observación me pareció extraordinariamente precisa. Chile discute consigo mismo de manera permanente. Norte contra sur. Santiago contra regiones. Colo-Colo contra la Universidad de Chile. Empanada con pasas o sin pasas. Pan batido o marraqueta. Palta arriba o palta abajo. Pero bajo esas peleas existe una identidad compartida que aparece con una fuerza impresionante cuando alguien se encuentra en peligro. Viajé a Valparaíso y caminé entre cerros, escaleras, murales y casas de colores. La ciudad era hermosa y golpeada al mismo tiempo. Un turista británico me dijo. Parece una ciudad que sobrevivió a 100 vidas. En Concepción conversé con estudiantes que me hablaron de terremotos como si fueran capítulos familiares. En el desierto de Atacama conocí astrónomos extranjeros que no podían creer la claridad del cielo. Una científica italiana afirmó que trabajar allí era como observar el universo desde fuera de la Tierra. En la Patagonia, viajeros de distintas nacionalidades quedaban en silencio frente a glaciares, montañas y lagos. Una joven de India lloró al ver las Torres del Paine. Pensaba que las fotografías estaban exageradas, dijo. Pero las fotografías no alcanzan. Cada extranjero reaccionaba a un Chile distinto. Algunos admiraban la naturaleza. Otros destacaban la organización ante emergencias. Otros se enamoraban de la comida, del vino, de la música o de la cercanía de las personas. También estaban quienes criticaban el centralismo, el costo de la vida, la desigualdad y la dificultad para comprender el español chileno. Y todos, de alguna manera, tenían razón. Mi última parada en Santiago fue el Archivo Nacional. Quería ver documentos relacionados con Rapa Nui y con el Acuerdo de Voluntades de 1888. Cuando tuve frente a mí la reproducción de una antigua fotografía, sentí que las piernas me temblaban. En la imagen aparecían representantes Rapa Nui chilenos. Rostros serios. Ropa de otra época. Personas que jamás imaginaron que más de un siglo después una joven isleña observaría aquella escena intentando comprender qué habían acordado realmente. Me acerqué tanto como pude. Pensé en Atamutequena. Pensé en Policarpo Toro. Pensé en las distintas interpretaciones del acuerdo, en las traducciones, en las promesas, en los conceptos diferentes de propiedad y soberanía. Pensé en todas las decisiones posteriores que se tomaron sin respetar plenamente a nuestro pueblo. Y lloré. No fue un llanto de odio.
Tampoco fue gratitud ciega. Lloré porque comprendí que mi identidad había sido construida dentro de una relación incompleta, dolorosa y, al mismo tiempo, imposible de reducir a una sola palabra. Una mujer mayor que se encontraba cerca me observó con preocupación. ¿Eres de la isla?, preguntó. Asentí. Ella estaba acompañada por su esposo, un profesor jubilado. El hombre miró la fotografía y habló casi en un susurro. A veces me pregunto si la gente de Rapa Nui nos odia a todos los chilenos. Su voz no sonaba desafiante. Sonaba culpable. Respiré profundamente antes de responder. Algunas personas sienten mucha rabia. Y tienen razones. Hubo abusos que todavía no han sido reparados. El hombre bajó la cabeza. Lo sé. Continué. Pero yo no odio a todos los chilenos. Mi abuela tampoco. Ella recuerda a personas del continente que la ayudaron, la educaron y la protegieron. El problema aparece cuando se usa esa ayuda para negar las injusticias. La mujer tenía lágrimas en los ojos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Miré nuevamente la fotografía. Escuchar. No venir a explicarnos nuestra propia historia. No pedirnos que olvidemos para que otros se sientan cómodos. Pero tampoco enseñar a las nuevas generaciones que estamos condenados a ser enemigos. El profesor respiró hondo. Gracias por decirlo de esa manera. En aquel momento entendí algo que cambió por completo mi viaje. La reconciliación no consiste en decir que nunca ocurrió nada. Tampoco consiste en exigir que las personas de hoy carguen individualmente con toda la culpa del pasado. Reconciliarse significa mirar la herida sin apartar la vista, reconocer responsabilidades, reparar lo posible y construir una relación diferente. Chile no necesita una historia perfecta. Necesita una historia honesta. Una historia donde puedan convivir el orgullo por los rescatistas de la mina San José y la vergüenza por los abusos contra pueblos originarios. La admiración por sus científicos y el cuestionamiento a la desigualdad. La solidaridad después de los terremotos y la crítica a las instituciones que llegaron tarde. La belleza del país y el dolor escondido bajo algunos de sus paisajes. Regresé a Australia con esa convicción. Cuando volví a encontrarme con May y Hiwon, ellas quisieron saber inmediatamente qué había descubierto. May fue la primera en hablar. Entonces, ¿Chile había maquillado todo? La miré con calma. No. Pero tampoco descubrí la historia heroica que algunos quisieran escuchar. Hiwon cruzó los brazos. ¿Qué significa eso? Que Chile cometió injusticias graves contra mi pueblo. Hubo pérdida de tierras, racismo, imposiciones y abandono. Negarlo sería una falta de respeto hacia nuestros antepasados. May asintió, como si aquello confirmara su posición. Pero continué. También conocí historias de profesores, médicos, marinos, bomberos y voluntarios chilenos que ayudaron a personas dentro y fuera del país sin tratarlas como inferiores. Vi extranjeros llorar al recordar lo que algunos chilenos hicieron por ellos. Y conocí chilenos que no intentaban justificar el pasado, sino comprenderlo. Hiwon me observó fijamente. Entonces, ¿estás defendiendo a Chile? Estoy defendiendo la verdad completa. La mesa quedó en silencio. No quiero reemplazar una versión simplista por otra. Decir, Chile solo llevó progreso, sería propaganda. Decir, Chile nunca hizo nada bueno, también sería falso. La historia no es un vídeo de 30 segundos donde hay un héroe y un villano perfectamente definidos. May bajó la mirada. Nunca había pensado que una persona pudiera sentir dolor y pertenencia al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que sentimos muchos, respondí. Podemos exigir autonomía, respeto y reparación, y aún así sentir vínculos con personas del continente. Podemos amar Rapa Nui sin convertir a cada chileno en enemigo. Nicolás y Fernanda, los estudiantes chilenos que había visto meses atrás en la biblioteca, escuchaban desde una mesa cercana. Fernanda se aproximó. Perdón por meterme, pero nosotros tampoco aprendimos suficiente sobre Rapa Nui en el colegio. Nicolás asintió. Nos mostraban los moais, los bailes y las postales. Casi nada sobre los cercos,
la compañía ovejera o las restricciones. Su rostro reflejaba vergüenza. Chile muchas veces convierte las culturas originarias en símbolos turísticos, pero no escucha a las personas que mantienen vivas esas culturas. Aquella frase me sorprendió. No tuve que acusarlo. Él mismo reconocía el problema. Aprender esto no significa odiar a Chile, le dije. Puede significar exigirle que sea mejor. Nicolás extendió la mano. Entonces tenemos pega. Me reí. Harta. Esa noche llamé nuevamente a mi abuela. No, le dije, creo que finalmente entendí lo que quisiste decirme cuando me pediste que no olvidara mis raíces. Ella guardó silencio. Cuéntame. Mis raíces no son una historia limpia. Hay dolor, resistencia, encuentros, traiciones y afectos. No tengo que elegir entre sentirme Rapa Nui y reconocer que Chile también forma parte de mi vida. Pero nunca debo permitir que esa relación borre quienes somos. Escuché cómo comenzaba a llorar. Eso era, mi niña. Yo también lloré. Conocí a extranjeros que respetan a Chile por su solidaridad. Vi personas de otros países hablar de bomberos, médicos y voluntarios chilenos como si fueran familia. Pero también escuché críticas. Y creo que ambas cosas son necesarias. Mi abuela respiró profundamente. Un país no se honra escondiendo sus errores. Se honra aprendiendo de ellos. Miré por la ventana de mi habitación. Las luces de Sídney se extendían bajo la noche. A miles de kilómetros se encontraba Rapa Nui. Más allá, al otro lado del océano, estaba el continente chileno con sus desiertos, ciudades, bosques, volcanes, glaciares y millones de personas que probablemente nunca habían pensado seriamente en la pregunta que cambió mi vida. ¿Qué le hizo Chile a tu pueblo? Ahora tenía una respuesta. Chile nos hizo daño. Chile también nos conectó con un mundo nuevo. Algunas autoridades intentaron decidir por nosotros. Algunas personas entregaron años de su vida para ayudarnos. Chile fue abandono y presencia. Imposición y solidaridad. Distancia y familia. Pero la respuesta más importante era otra. Chile todavía está escribiendo su relación con Rapa Nui. Nada está completamente cerrado. Nada está condenado a repetirse si tenemos el valor de escuchar. Personalmente, creo que este es el punto que más incomoda a quienes viven de dividir al mundo entre santos y demonios. Es fácil ganar visitas diciendo que un país es perfecto. También es fácil provocar indignación diciendo que todo lo que hizo fue monstruoso. Lo difícil es aceptar que las sociedades son contradictorias. Que una misma bandera puede haber sido utilizada por una autoridad abusiva y llevada después por un rescatista que arriesga su vida. Que una institución puede cometer errores históricos y, dentro de ella, existir personas honestas. Que reconocer una acción buena no cancela una injusticia. Y que denunciar una injusticia no obliga a odiar eternamente. Los extranjeros que conocí no reaccionaban ante una fantasía. Reaccionaban ante un país que aprendió a convivir con terremotos, incendios, erupciones y tsunamis. Un país donde miles de bomberos trabajan voluntariamente. Un país capaz de organizar rescates que mantienen al mundo mirando una pantalla durante semanas. Un país con científicos observando las estrellas desde el desierto, marinos navegando hacia la Antártica, médicos cruzando fronteras y ciudadanos reuniendo ayuda antes de que las autoridades terminen de organizarse. Pero también reaccionaban ante un país centralizado, desigual y muchas veces incapaz de escuchar a sus propias regiones y pueblos. Las dos imágenes son Chile. Negar una de ellas es mentir. Por eso decidí que mi futuro trabajo no consistiría en repetir discursos nacionalistas ni acusaciones automáticas. Quería reunir voces. Escuchar a los ancianos. Examinar documentos. Hablar con quienes sufrieron y con quienes ayudaron. Recordar que detrás de cada tratado, conflicto o política pública existen personas reales. La historia tiene luz y sombra. Nosotros decidimos qué hacemos con ambas. Podemos utilizar el pasado para fabricar enemigos eternos. O podemos utilizarlo para evitar que las mismas injusticias vuelvan a repetirse. Perdonar no significa olvidar.
Comprender no significa justificar. Agradecer no significa someterse. Criticar no significa odiar. Y pertenecer a un país no debería obligarnos a renunciar a nuestra identidad más profunda. Esa es la lección que aprendí después de abandonar mi isla creyendo que conocía mis raíces. Tuve que viajar miles de kilómetros, escuchar críticas, investigar documentos, conversar con extranjeros y llorar frente a una fotografía para comprender algo que mi abuela había intentado enseñarme desde el principio. Nuestra historia no es una vergüenza. Es una responsabilidad. Chile tampoco es una palabra que deba pronunciarse únicamente con orgullo o con rabia. Es una relación viva que todavía puede cambiar. Ahora quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Creen que un país puede reconocer sus errores sin destruir su identidad? ¿Es posible agradecer a personas del pasado sin justificar al sistema al que pertenecían? ¿Puede Rapa Nui construir una relación más justa con Chile sin olvidar todo lo ocurrido? Y, quizá la pregunta más polémica de todas, ¿estamos realmente preparados para escuchar testimonios que contradigan la versión de la historia que siempre hemos querido creer? Porque la verdad no pertenece exclusivamente a un gobierno, a una ideología ni a un grupo. La verdad está fragmentada entre millones de recuerdos. Solo aparece cuando tenemos el coraje de reunirlos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si este relato cambió aunque sea un poco la manera en que miran a Chile, a Rapa Nui o a la historia de nuestros pueblos, compartan su opinión en los comentarios. Suscríbanse al canal, dejen su me gusta y activen las notificaciones para no perderse las próximas historias que están provocando debate dentro y fuera de Chile. Nos encontramos en el próximo vídeo.